Saludos, continuamos con esta explicación sobre la reducción de resistencia en serie y paralelo. Ahora, bueno, esto fue lo que explicamos en el video anterior. ¿Para qué nos sirve la simplificación o reducción de resistencias en serie y paralelo? ¿Para qué podemos obtener esa resistencia equivalente? Entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación, por ejemplo, donde nos dan un circuito electrónico de resistivo completamente, que hay varias resistencias conectadas a una fuente de voltaje y resulta que necesitamos saber la potencia que debe entregar esa fuente de 12 voltios en este ejemplo, por ejemplo, por poner, por, para ejemplificar la circunstancia. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios conectada con todas estas resistencias y nos están pidiendo para ver cuánta potencia debe entregar esa fuente, para ver si esa fuente logra entregar lo que se necesita para ese circuito. Entonces, para hacer este tipo de cosas, debemos obtener la R equivalente que ve la fuente. Acuérdense que la fuente poder no va a ver las resistencias conectadas de esta manera. Ella va a ver entre sus dos terminales, positivo y negativo, va a haber una resistencia total, que es la que ya entendemos que hemos llamado resistencia equivalente. Entonces, cuando ya nosotros tengamos esa resistencia equivalente, pues nosotros aplicamos ley de Ohm y vamos a obtener entonces la fórmula para determinar la potencia entregada por esa fuente de poder. ¿Cómo obtenemos nosotros esa fuente el valor de esa potencia? Pues la potencia, la fórmula original es voltaje por corriente, ¿verdad? Entonces, nosotros por ley de Ohm entendemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cierto que sí? Por ley de Ohm. Entonces nosotros en esta formulita vamos a tener que el voltaje va a multiplicarse por la corriente, pero por la corriente es igual al voltaje que se encuentra entre esas dos terminales dividido entre la resistencia, pero esta resistencia va a ser la R equivalente para este caso. Entonces, cuando nosotros multiplicamos voltaje por voltaje, V por V, esto va a quedar la fórmula de esta fórmula. Va a quedar voltaje al cuadrado sobre la R equivalente. Entonces, para este caso, ya nosotros encontraríamos la fórmula para determinar la potencia que entrega esa fuente de voltaje a todo ese circuito. Pero miren que nosotros tenemos el valor de la fuente, pero debemos determinar la resistencia equivalente, la resistencia total que ve desde sus terminales la fuente de poder en este caso. Entonces, esta sería una aplicación. Ahora, vamos al ejemplo de ejercicios de circuitos en serie y paralelo. Vámonos con uno como el que encontramos aquí, de manera sencilla. Vamos a empezar desde este. Tenemos una fuente de voltaje que no sabemos cuánto es, pero para este caso vamos a obtener la R equivalente que estamos viendo desde estos terminales de la fuente de poder. Entonces vamos a ver, vamos a determinar la R equivalente que ve la fuente de sus dos terminales. Entonces para eso tenemos un circuito donde vemos que las resistencias, hay algunas que están en paralelo, otras están interrumpidas. Entonces, por ejemplo, podemos comenzar con estas que nosotros vemos aquí. Están conectadas en paralelo, perdón. Estas dos resistencias vemos que de manera directa están conectadas en paralelo también. No hay ninguna resistencia en serie que podamos ver de manera sencilla. Entonces vamos a simplificar el circuito. A esta vamos a obtener ese R equivalente, vamos a llamarle R1 para poder tener un orden. Usted le puede llamar como quiera, pero la vamos a llamar R1. A esta la voy a llamar R2. Entonces vamos a empezar a resolver el asunto. Esas resistencias están en paralelo. Entonces vamos a obtener R1. Para hallar R1, como están en paralelo, la fórmula sería esta. 1 entre R1 es igual a ¿quién? A la resistencia que están en paralelo. Sería 1 sobre el valor de la primera, que es de 12 ohmios, más 1 sobre el valor de la segunda, que es 4. Que esto es igual a un tercio, ¿verdad? Pero ojo,
tenemos 1 sobre R1 es igual a 1/3. Si nosotros hacemos el intercambio de numeradores por denominadores, esta técnica, este truquito para despejar R1, ya que está en el denominador, pues nos va a quedar que esa resistencia de R1 es igual a 3 ohmios. Entonces, ya tenemos R1. El circuito, ¿cómo nos quedaría? Bueno, vamos a hallar R2 enseguida. La resistencia, para hallar la resistencia R2, tendríamos dos resistencias que están en paralelo. La de 10 ohmios y la de 10 ohmios, en este caso. Bueno, tenemos, entonces, si despejamos, vamos a obtener que R2 es igual a 5 ohmios. Ya tenemos las dos resistencias que obtuvimos ahí, que podíamos determinar de manera directa. Ahora el circuito, ¿cómo nos queda? El circuito nos queda de la siguiente forma. Aquí está la fuente de voltaje. Aquí tenemos la resistencia de 1 ohmio. Aquí estaría la resistencia R1, ¿verdad? Que ya nos dio el valor de, de 3 ohmios, ¿cierto que sí? Vendríamos, ahora estaría conectado por acá arriba la resistencia de 1 ohmio y luego vendría la otra resistencia R2 que también determinamos. Entonces, ahí estamos viendo que esa resistencia de 2 nos dio 5 ohmios. Entonces tenemos la resistencia, miren que ya se simplificó, al principio aparecían 2, 4, 6 resistencias, ahora solamente hay 4 resistencias. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí ahora encontramos que estas resistencias se encuentran en serie. Estas dos, la de 3 ohmios y la de 1 ohmio, pues no podemos hacer absolutamente nada. Pero esas dos resistencias, la de 1 y la de 5 ohmios, sí se encuentran en serie. Entonces vamos a resolverlas. Simplemente vamos a llamarle a esa R3 y entonces R3, ¿cómo lo determinaríamos? R3, como están en serie, pues vamos a determinarla sumando simplemente 1 más 5 ohmios. Eso nos va a dar que R3 es igual a 6 ohmios. El circuito, ¿cómo nos queda entonces? El circuito nos queda de esta manera. La resistencia de 1 ohmio que estaba acá, quietecita, la resistencia de 3 ohmios que estaba acá, y ahora el reemplazo de esas dos en serie va a quedar en paralelo con la anterior. Ahora va a ser la resistencia de 6 ohmios, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos en este caso? En este caso estamos encontrando, miren, vea, estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. Vamos a llamarle R4. Ahora, ¿cómo determinamos esas dos resistencias que están en paralelo? Recordemos, 1 sobre, vamos a llamarle, le llamamos R4, 1 sobre R4 va a ser 1 sobre la de 3 ohmios más 1 sobre la de 6 ohmios. Entonces, eso nos da ¿cuánto? Un medio. Ahora, despejamos R4 y eso nos va a dar una resistencia de 2 ohmios. El circuito nos queda entonces una fuente de voltaje con una resistencia de 1 ohmio y el resultado de la resistencia anterior en paralelo, que es R4, nos queda así. Entonces, esta resistencia nos quedó con el valor de 2 ohmios, ¿verdad? Ahora nos encontramos con esta situación, que estas resistencias, miren, vea, están en serie. Está una seguida de la otra. Entonces, esta ya nos va a dar el valor de nuestra R equivalente que está observando la fuente de voltaje desde sus terminales. Entonces, aquí ya podemos determinar, como están en serie, la podemos determinar de manera simple. Sería la resistencia de 1 ohmio más la de 2 ohmios. Eso nos va a dar ¿cuánto? R equivalente es igual a 3 ohmios. Allí tenemos el resultado para determinar la resistencia equivalente en ese circuito, que fue un circuito mixto, un circuito serie paralelo. Vámonos con otro video a continuación, con un circuito un poco más complejo.